Sí, buenas noches, bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso, en donde tocamos los temas más importantes de la vida nacional, de la vida internacional, en el sentido de que un profesionista reconocido en algún quehacer humano nos da las primicias de lo que está haciendo en bien del país, en este caso, en bien de la humanidad. Y tenemos en esta ocasión la presencia de nuestro amigo y colega Roberto Olivares, quien es ingeniero civil, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Político Nacional, con maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha realizado estudios de posgrado en Comunicación Social, Finanzas Públicas y Administración de Recursos Humanos, además de distintos programas, diplomados y cursos relacionados con el sector agua en la UNAM, en el ITAM y en el ITESM. Cuenta con un máster en Regulación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por la Universidad de Buenos Aires y otra de Gestión Avanzada de Organismos Operadores de Agua por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por el programa de posgraduados en agua potable y saneamiento del Instituto de Administración de Servicios Públicos UMI-NATBANC. Desde el 91 ha estado vinculado profesionalmente con el sector agua y saneamiento. Inició sus actividades en el Servicio Público de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente de la Secretaría de Salud, dependencia donde desempeñó diversos cargos. En el Servicio Legislativo fue asesor y secretario técnico de comisiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y en la Asamblea del DF. Se ha desempeñado como director ejecutivo de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles y también como director de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Ha formado parte de consejos directivos de diversas instituciones gremiales como la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Asociación de Arquitectos Revolucionarios de México, así como la Asociación Mexicana de Hidráulica, en la que actualmente es secretario del Consejo Directivo. Formó parte del Comité Organizador Internacional del Cuarto Foro Mundial del Agua, realizado en el 2006 en México, y fungió como coordinador del Foro del Agua de las Américas, en la WFA, por sus siglas en inglés, en los foros de Estambul, Turquía, y Marsella, dentro de la organización del Quinto y Sexto Foro Mundial del Agua. Fue miembro del Comité Organizador Internacional, ha sido integrante de la organización observadora oficial UNFCCC COP16, 17 y 18. Actualmente director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, por sus siglas ANEAS, en donde nos encontramos. Gracias, Roberto, por recibirnos aquí en esta sala y poder platicar contigo cuáles son las funciones, cómo nace ANEAS y cuál es el organismo que es, digamos, el sector más importante de esto. Muchas gracias, buenas noches. Pues la ANEAS es una asociación que surge hace 35 años por virtud de una determinación oficial, digamos un decreto que formaliza, protocoliza el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a los municipios. Esta decisión, sin duda, fue una decisión que se tomó sin el reconocimiento de las capacidades municipales y como muchos procesos en el país, un proceso inacabado que aún a estas alturas no están los recursos de apoyo ni las condiciones para poder ejercer esta función. Entonces, un grupo de juntas de agua se reunió y crearon una asociación de operadores, misma que durante 35 años ha buscado poder atenuar los impactos de esta decisión. El trabajo que hace ANEAS es exactamente el de reunir a los operadores, representarlos, defender sus intereses, en razón de que existen amenazas puntuales que los hacen ser ineficientes. Digamos que tienen que ver con aspectos de las finanzas. No hay un sistema financiero del agua que permita la sostenibilidad de los servicios. Otro aspecto tiene que ver con el régimen jurídico del agua. No tenemos actualmente una ley o un ordenamiento específico que determine o que regule los servicios. En tercer lugar, hay una muy alta politización de los sistemas, en el sentido que no puede aceptarse porque se partidiza y entonces tenemos servicios no de calidad, sino servicios que obedecen
a situaciones de bienios o de sexenios, dependiendo el caso. Por otra parte, el tema de fondo son la ausencia de capacidades en los municipios. No hay, como en el caso que se conoce actualmente de seguridad, en los municipios un esquema y una estructura que pueda soportar la situación, porque hay en el imaginario colectivo la idea de que el agua es un recurso infinito, que el agua es una prestación de un orden de gobierno, y esa situación, más las condiciones propias de los municipios, impiden que tengamos servicios de calidad. Y por último, estamos al acceso a tecnologías, y este es un asunto que podría reducir hasta un 50% los costos de producción de agua, y lamentablemente se requiere de grandes inversiones. Hay un factor de última fecha que se ha sumado a esta problemática, que es el denominado cambio climático, que nos viene a recordar que poco hemos hecho en estos 5 factores que se han presentado. Por esos motivos, entonces, tenemos nosotros en la asociación una tarea y un compromiso importante con los sistemas y con la sociedad, en el sentido de poder generar los apoyos, las ayudas que estas condiciones adversas que ya he referido, ¿no? Muy bien. Ahora sabemos que el agua en la naturaleza la podemos encontrar en la superficie, la podemos encontrar en el subsuelo, podemos canalizarla y todo esto. El agua, muchos dicen, pues es gratis, pero el manejarla es lo que cuesta, ¿verdad? En términos y en esos temas, los administradores del agua se dan en nuestro país por municipios, por estado, por federación. ¿Cómo es el esquema general? Bueno, hay un aspecto en el cual hemos fallado en relación a un concepto que se ha acuñado hace décadas también, que es el concepto de gestión integrada del recurso hídrico. Hay antecedentes. Hace más de 30 años en Dublín se generó una idea sobre este asunto, y se considera que el agua debe tener una interrelación con el medio, y el agua debe tener un cuidado para su uso. Y hemos echado abajo esta idea y este concepto que la escuela nos dan de que el agua es un recurso infinito, y entonces entramos ya a un terreno en donde el agua representa sin duda un factor de desarrollo. Naciones Unidas tiene este concepto muy claro. Bueno, el esquema de gestión por cuenca, que es un concepto muy avanzado, es un concepto en el que muchos países han resuelto la problemática. En algunos países como el nuestro no se aplica a cabalidad. El concepto de gestión por cuenca determina que en función de las escorrentías, de cómo está la cuenca conformada hidrográficamente, tendríamos que reconocer que en el seno de la cuenca se pueden dirimir los intereses de los diferentes usos para que existan los balances que impidan sobreexplotación, o en todo caso que el recurso se agote, y poder conservar las condiciones en las cuales hemos tomado el recurso. Lamentablemente, insisto, este es un tema que incluso en la ley de aguas nacionales está claro que debemos aplicarnos por una gestión por cuencas, que esto además impide y determina no un centralismo, sino un esquema diferente. Eso es. Por ese motivo, entonces, la pregunta que me haces es muy pertinente, porque no podemos hablar de que la división política de municipio, estado, tenga que ver y afecte este concepto mucho más amplio, que es el concepto de gestión por cuenca. Hay entonces un faltante. Tenemos este asunto como un imperativo resolverlo, y es por eso que se está planteando ahora un movimiento en el sentido de que sea en el espacio que es el territorio donde se genera de los consejos de cuenca. Muy bien. Ahora, obviamente son los vasos naturales donde los escurrimientos nos forman un cuerpo de agua, nos forman un arroyo, un río, una laguna, etcétera, etcétera. Esto es donde seguramente comentas
falta todavía organizarse para que diferentes estados, diferentes municipios tengan ese concepto y no se vaya por la línea limítrofe únicamente. Sí, claro. Yo creo que como tú debes comprender, las ingenierías tienen esquemas precisos, no hay dificultad. Yo creo que ese es un tema que tenemos también que rescatar, el prestigio de la hidráulica en México, el prestigio de la técnica como nuestra institución alma mater, que es el Politécnico, claro, están supeditadas a cuestiones políticas. Entonces, cuando hacemos un planteamiento de una solución para un problema como es el caso de los servicios de agua, o en general la contención de agua vía presas, pues tenemos dificultades con quienes son los tomadores de decisiones. Entonces, la función nuestra, y hemos tenido y tenemos presencia y referente a nivel regional y a nivel internacional, es que hagamos sobre todo valer el derecho humano al acceso al agua, en razón de que la gente que está esperando servicios de calidad no puede estar imaginando si al abrir la llave de agua el sabor es de un componente de un partido político, o si es un recurso público el que está empleando, o es participación privada. Esos elementos, como tú mencionas, son determinantes, y entonces los municipios y los estados tienen que sujetarse, como mencionaba yo, a un modelo de gestión por cuencas, porque eso nos da la garantía de que tenemos en este espacio, que es una demarcación natural, las condiciones o no para poder tener disponibilidad de agua y servicios de calidad en todo caso. Muy bien. Aquí, como vemos, el tema de la participación social en esta primicia, pues es importante, ya que la asociación es una asociación civil. Regresando al corte, nos platicarás cómo es esa relación de la asociación civil con las entidades gubernamentales, las cabezas de sector y toda esta situación en donde, pues a últimas fechas, las reformas políticas mismas han dado una mayor participación a la sociedad civil en los grandes temas de la agenda nacional. Con mucho gusto. Roberto, muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Nuevamente aquí con el ingeniero Roberto Olivares, platicando sobre la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, ACE, como mencionamos antes del corte. ¿Cuál es la iniciativa de esta asociación civil? ¿Qué influencia la interrelación con las entidades gubernamentales, la cabeza de sector? Bueno, el asunto de esta organización es que hay un órgano superior que es la Asamblea de Asociados,
y tenemos luego un consejo directivo que está integrado por representantes de las 32 entidades del país. Esta definición se hace por la vía de elecciones en un proceso democrático hacia la garantía de la representatividad está dada. En la Asamblea de Asociados la conforman los sistemas de agua del país. En su mayoría son entidades públicas, organismos municipales descentralizados, desconcentrados, y también las comisiones estatales están trabajando con nosotros. Eso es. Hay un comité ejecutivo, digamos un buró que lo conforma el presidente, los vicepresidentes, el tesorero, el comisario, el secretario y el director general, que tenemos un trabajo de ejecutar las decisiones que el Consejo Directivo termina. Nos nutre sobre todo la presencia y la confianza que nos dan los operadores de agua del país, porque tenemos cerca de 2.000 organismos asociados que dan agua a un aproximado de 85 millones de habitantes en el país, y este mandato entonces nos obliga a tener que generar las alianzas y las relaciones con los 3 órdenes de gobierno, sin duda con la Autoridad del Agua en primera instancia, como es la Comisión Nacional del Agua, pero interactuamos también con las dependencias como Semarnat, la Secretaría de Hacienda y instituciones del sector central y también como el caso del Seguro Social y otras instituciones. Realmente creo que tenemos un trato con todas las dependencias. Adicionalmente tenemos relaciones y vínculos con el Senado de la República y con la Cámara de Diputados y con los congresos locales, así es que nuestra vida institucional es una vida muy amplia, muy rica. Hemos generado iniciativas de ley específicas en agua potable y saneamiento, y ahora estamos participando en la confección de la Ley General de Aguas, que es un tema que, como yo mencionaba hace un momento, el régimen jurídico tiene que ajustarse para que la situación pueda cambiar. Tenemos, independientemente de esta situación, un esquema de vinculación con organismos a nivel internacional. Tenemos un asiento en la Junta de Gobernadores del Consejo Mundial del Agua. Hace 3 periodos que he sido electo para esos fines, y en la próxima ocasión estaremos participando sin duda ahora por la Comisión Nacional del Agua, en razón de que los reglamentos del Consejo Mundial son muy específicos. Para no eternizarse, solo permite 2 periodos, los cuales ya cumplí. En el anterior fui cooptado, y para la siguiente iría yo en mancuerna con el director general de la Comisión Nacional del Agua. Tenemos posiciones importantes en organismos como es la International Water Association. Yo presido el capítulo México, y ahora en breve iremos a Portugal, a Lisboa, para que el doctor Kornfeld reciba la distinción de embajador de agua potable y saneamiento por parte de la IWA, cargo que yo actualmente ostento por 2 periodos, y iremos también buscando la vicepresidencia de este organismo internacional, que es el más serio a nivel mundial. También tenemos vínculos con organizaciones a nivel regional, y fundamentalmente creo que lo que más ayuda es que tenemos ahora, como hace 3 periodos, cada 3 años se organiza un Foro Mundial del Agua, y hemos sido nominados para ser coordinadores del proceso regional de las Américas para los foros mundiales de Turquía, de Marsella, Francia, y ahora para Corea en el mes de abril del próximo año. Entonces tenemos una gran responsabilidad que nos compromete a cumplir, y adicionalmente ahora hemos tenido la elección como en la presidencia del Consejo de Cuenca del Valle de México, y esto entonces nos da lo que hemos buscado y hemos propuesto, que es una versión integral, un esquema transversal del agua en todos los ámbitos de la vida nacional. Queremos entonces seguir coadyuvando con la Comisión Nacional del Agua en estos asuntos, y la asociación, por fortuna, ha tenido distinciones como por parte de la OCDE, en el sentido de analizar una asociación, un organismo de la sociedad civil, en un esquema de empoderamiento,
buscando la gobernanza, propugnando por la gobernabilidad, y estamos en esa dirección y nos parece que en ese sentido estamos estimulados, estamos aportando, somos bien recibidos, somos coadyuvantes, y lo que buscamos específicamente es el tema de un uso adecuado del agua, que es la función esencial de la autoridad del agua, pero desde el punto de vista social humano, ver reflejado en nuestro marco de actuación personal, individual, pues que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan tener agua disponible y de calidad para el consumo. Efectivamente, pues sabemos que el agua va siendo un elemento de seguridad nacional en muchos ya de los casos, y seguramente cada vez más tendremos más posibilidades de un manejo adecuado, racional, sustancialmente de la misma, porque pues cada vez es un bien más más valorable por la escasez, porque digamos, la población aumenta, porque se contamina más. Todo esto seguramente son temas sectorales que se tocan en un foro, por ejemplo, un foro mundial del agua. ¿Qué se ha dicho en ese sentido? Bueno, hay ciertas posiciones que son firmes. El Consejo Mundial del Agua tiene una tarea importante, que es la parte de lo que han mencionado, pero sobre todo, y los foros mundiales son organizados en ese sentido, son para situar en los tomadores de decisiones la importancia y la prioridad del agua. Nos parece que hay un doble discurso, sobre todo los gobiernos nacionales, en el sentido, por ejemplo, de comprometerse a las famosas metas del milenio, que carecieron de un cuidado en el caso del agua, los compromisos eran reducir hasta en un 50% los déficits de coberturas, pero realmente este tema no fue puntualmente seguido, y la prueba es que ahora estamos hablando del post-2015, ahora que estuvo sesionando el Consejo Mundial del Agua en la 52 versión de estas sesiones, tuvimos la oportunidad de estar en la presidencia, en las oficinas y en el Salón López Mateos, donde el board, los gobernadores del Consejo Mundial, sesionamos y acordamos elementos tan importantes como el siguiente: la necesidad de generar un concepto y reforzar la idea de que el agua y la energía son elementos indispensables y no están aislados. Necesitamos, cada vez que hablemos de agua, hablemos de energía. Cuando hablemos de cambio climático, necesariamente tenemos que hablar de lo primero que impacta el cambio climático, que es el agua. O sea, si tú adviertes, tendremos sequías o tendremos inundaciones. Y en todo caso tendremos servicios o no tendremos servicios de agua de calidad, porque el hecho de tener dificultades para el suministro, pues también es un efecto que nos determina que el agua es un elemento fundamental. Otro asunto es que necesitamos darle valor al agua. En México, como en otras partes del mundo, los altos costos de producción comparados con precios bajos, en esta ocasión el resultado es que el agua no tiene valor, y mucho menos un valor económico. Entonces necesitamos generar esta idea, sensibilizar a la gente acerca de la complejidad que se tiene para otorgar servicios de agua, el atraso, en el caso de México, de 4 décadas de atención a estos servicios, las inversiones millonarias que se tienen que realizar, y sobre todo la responsabilidad que debe ser compartida, y hablar no solamente de que es un tema de los gobiernos, ya sea estatal, federal o municipal, que no asumen a cabalidad este compromiso, sino que es un tema que involucra a los legisladores, que involucra a todos los actores, incluyendo fundamentalmente a quienes reciben los servicios. Esta es la idea de fondo, ¿no? Definitivamente. Esto nos da una gran idea en el sentido de que el agua es subsidiada prácticamente en todo el mundo. Los costos reales no se reflejan en los pagos que el ciudadano hace por cada litro de agua. Absolutamente. Yo te diría que si hablamos de un concepto de gestión integrada del recurso hídrico, es decir, tomar el agua de la fuente, ya sea rodada, ríos, lagos, arroyos, lagos,
presas, claro, o tomarla del subsuelo implica un gasto. Sí. Implica potabilizarla, conducirla, incorporarla a las casas, retirarla de las casas, transportarla, sanearla y depositarla. En este concepto estamos hablando de que los costos están estimados en 30 o 35 pesos por cada tinaco, por cada metro cúbico. Y el precio promedio del agua en México es de 7, 8 pesos. Entonces hay un diferencial enorme para atender tres grandes elementos que deben ser considerados. Primero, el costo de operación diaria, que es muy importante, y es el que estamos atendiendo en la medida de lo posible. Un segundo costo que es pues abismal en términos de sus montos, porque se requiere hoy, porque ya perdieron calidad y perdieron su vigencia, entre un 40 o 50% de las redes existentes. Y hay un tercer costo que tenemos que considerar, que es ir adelante en el crecimiento demográfico. Entonces, con 8 o 7 pesos comparado contra 30 o 35 no significa nada. Entonces el subsidio que se incorpora es un subsidio que tampoco es suficiente. Entonces se requiere establecer un balance para estos fines, atendiendo sin duda el cuarto constitucional recientemente modificado relativo al derecho humano al acceso al agua, pero también se habla en este apartado, la modificación que se genera, de tener agua accesible y asequible. Asequible quiere decir con costo, y ese costo tiene que estar en función de la posibilidad que tiene la gente para poderla cubrir. Yo creo que aquí radica en todo caso el éxito de una estrategia que se pueda llevar a cabo para regresarle y darle al agua un valor como lo tuvo antes, un valor ostensible en términos de los acueductos, las grandes obras que se generaban, las fuentes tan hermosas, pero que era visible la importancia del agua, y ahora está ahogado, va por debajo, y no apreciamos su valor ni en el agua que se sirve, el agua potable que se entrega, ni en el agua que se desecha, que va vía drenaje, y mucho menos en plantas de tratamiento. Ahí está, creo que, la clave para que podamos hablar de que hay reconocimiento, que el agua tiene valor, y que los servicios en México y en algunos otros lugares del mundo son apreciados, son valorados como otros más, como el gas, como el servicio telefónico, como el servicio eléctrico, los celulares, en fin. Estamos dejando al último, y tú visitas una casa, verás que están pegados ahí 4 o 5, si no más recibos, pues porque el agua no se corta, el agua se deja hasta el final, porque no hay apreciación y no hay valor para este recurso. Entonces tendríamos que, independientemente de todo, darle un mensaje a la población primero del gran valor que tiene. La vida no sería posible sin el agua, ¿no? Nuestro mismo cuerpo tiene un gran porcentaje del agua. Podemos dejar de comer, pero no dejar de tomar agua. Los servicios de limpieza de las casas, de todos lados se requiere el agua. Entonces también la asociación tiene esa misión, esa visión de hacer, digamos, que la población en general, la sociedad civil, pueda tener otra visión del agua. Sí, sin duda. Yo creo que como prestadores de servicios podríamos tomar una posición muy cómoda. Si el agua se pagara en el valor que corresponde, pues estaríamos hablando de dejarle a la gente la capacidad de gastarla en función de lo que puede pagar, pero como el pago es insuficiente, el subsidio es insuficiente y las condiciones son insuficientes, ponen en riesgo la prestación del servicio. Entonces nos permitimos entrar a las casas sugiriendo ahorradores de agua, nos permitimos realizar campañas para que la gente se sensibilice acerca de su importancia, su valor, porque hoy, inclusive, si tú abres un libro de ciencias naturales, encontrarás un ciclo del agua ideal, en donde se evapora de los océanos, va a las montañas, se incorpora a la tierra, en manantiales, y una cosa perfecta que hoy por hoy no sucede así. Necesitamos arrancar esas hojas de los libros de texto y poner simplemente el esquema del agua urbana, que
como ya no hay árboles que tengan y que provoquen la infiltración, viene arrasando y viene llevándose cerros, y en las ciudades provoca inundaciones y las ciudades se están hundiendo porque hay sobreexplotación y hay una cantidad de cosas que no se consideran como el tratamiento de estas aguas. Así es que por ahí tenemos un compromiso que atendemos año con año. Hemos realizado en los últimos tiempos encuentros nacionales de cultura del agua. Ahora el más reciente lo tuvimos en Durango, el encuentro de cultura hídrica, porque estamos involucrando a todos los usos del agua, en razón de que, como mencionaba, es un aspecto de una visión integral y transversal la que debemos de tener acerca del uso del agua. Y estos eventos nos han arrojado resultados y esquemas como los que tú mencionas. La gente debe conocer su bondad, su peligrosidad, y por ejemplo, a principios de año estuvimos acompañando al doctor Korenfeld a Japón, a la Secretaría de Medio Ambiente de aquel país, y hay cuestiones que están muy avanzadas ya en el sentido, por ejemplo, de que el aviso que se da a la gente en las calles, pues simplemente hay unas cotas en los postes donde dice hasta aquí sube el agua, no hay más. Sí, hay que bombearla, ¿no? Sí, o en inundaciones. Si usted se instala aquí, usted tiene el riesgo de inundarse. Entonces, tenemos que dejar también en la gente la responsabilidad de atender estas eventualidades. Así es que, sí, el tema no es sencillo. Cuando se habla de hacer conciencia, pues es un asunto que no se calcula, porque para llegar a la conciencia se requiere mucho tiempo, una muy buena técnica, mucho dinero y sobre todo la voluntad y el entendimiento para que este asunto trascienda y tenga lo que se busca. El caso nuestro, servicios de agua de calidad y un buen uso de un recurso que, como mencionabas inicialmente, está en riesgo por lo que mencionabas. Cada vez hay menos agua y la que existe está mucho más contaminada. Entonces debemos de invertir este mecanismo que no advertimos de mal uso, de uso inadecuado. Tenemos muestras recientes en el estado de Sonora, la contaminación por ríos, y ahora tenemos una amenaza que habría que estudiar muy bien en el caso de gas de lutita, que tenemos que actuar en forma responsable, porque el concepto de sustentabilidad es un concepto que nos ubica claramente en que debemos hacer cosas para no continuar poniendo en riesgo a las generaciones venideras. Sí, seguramente las COP han tocado este tema de manera muy amplia, muy importante. Ahora, has mencionado, por ejemplo, a la OCDE, que normalmente maneja indicadores, ¿verdad?, a nivel de los miembros de OCDE. México es miembro de OCDE, Miguel Ángel Gurría pues es el secretario de ese organismo. ¿Cómo estamos en ese contexto a nivel internacional? Si hay algunos indicadores que nos digan en qué estatus estamos. ¿Cómo no? Tenemos la fortuna de que José Ángel Gurría encabezó un task force, una fuerza de tarea previa al Foro Mundial de México, por encargo del señor Hashimoto, que ya murió, una gente que formó parte fue eje del comité organizador del tercer Foro Mundial del Agua, y José Ángel conoce este asunto, hemos platicado, estuvo con nosotros recientemente en la Semana Latinoamericana del Agua que organizamos hace un par de meses, y en esta ocasión, así como en otras oportunidades, ha expresado lo que nosotros reconocemos. El agua tiene que pagarse, el agua tiene un valor, el agua tiene que trascender, y en los esquemas de OCDE, México tiene un tratamiento como país que está en esta condición de estar realizando planteamientos de mejora. México tiene una calificación que está en vías precisamente de buscar esos propósitos y de lograrlos, de darse los arreglos institucionales, que es una cosa que me parece muy importante, porque aquí en México se está dando un fenómeno de reformas de alto calado o de gran calado, y que el tema del agua no puede quedarse atrás. Entonces, el agua es un elemento de desarrollo, es fundamental en la industria, fundamental en muchos aspectos
¿Y la agricultura? En la agricultura, sin duda, sí, que ahí tenemos un gran porcentaje, ¿verdad? Sí, es un déficit que lamentablemente creo es un asunto a revisar, porque se ha estigmatizado mucho el tema de los desperdicios y las fugas en los sistemas de agua, y claro que los aceptamos, pero ya he mencionado que no se tiene el recurso para poder realizar las modificaciones, las reparaciones y el mantenimiento que hace falta. El agua disponible para consumo humano en el país, casi un 80% se va para uso hidroagrícola y solo un 13% para uso urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desperdiciamos un 40% en fugas, es un promedio, no es nada positivo, pero apenas estaríamos hablando, comparado con el 100%, de un 3%, un 3.5%. Claro que eso lo podemos evitar, pero la fuga mayor y el desperdicio mayor está en el uso hidroagrícola. Yo creo que ahí tendremos que suponer que un ahorro del 5% en el uso hidroagrícola representa para nosotros un 50% de disponibilidad. Entonces tenemos que voltear hacia nuestros compañeros que la utilizan y cambiar métodos, establecer, yo pienso, la aplicación de tecnologías que conocemos, los vínculos que tenemos con Israel son importantes, hay sistemas por goteo, esquemas muy avanzados que podríamos utilizar. Entonces, sí se requiere una cirugía mayor en términos del uso hidroagrícola, y con esto iríamos acompañando ejercicios para estar reflejados en indicadores mundiales como los de OCDE en mejores condiciones. Estamos, digamos que a media tabla, estamos puestos en la dirección correcta, pero nos parece que se requiere mayor esfuerzo y mejores condiciones para avanzar. Definitivamente eso es algo importante. La asociación también tiene que ver con esos tratados internacionales que se tienen del uso del agua, por ejemplo, del Río Bravo y cosas de este tipo. No, estos temas los trata directamente la Comisión Nacional del Agua por los esquemas binacionales que están. El gobierno. Así es, nosotros somos coadyuvantes solamente, ¿no? Perfecto. Ahora, ANEAS a nivel nacional, el esquema de las propuestas de los operadores de agua vienen digamos, aquí se centralizan y de aquí se hacen las propuestas a los diferentes, ¿cómo se llama así?, congresos y al Congreso de la Unión a nivel federal. Sí, lo que nosotros hacemos es tomar las inquietudes, la problemática, sobre todo de cada operador, poderla clasificar y entonces agruparla y dirigirla y orientarla hacia las instancias que corresponden. Por ejemplo, un mecanismo que hemos tomado y que ha funcionado mucho es el de crear asociaciones civiles por especialidad. Nosotros tenemos en los sistemas de agua áreas jurídicas, de planeación, administrativas, de informática, áreas técnicas sin duda. Entonces, a través de estos satélites, digamos, de ANEAS, podemos obtener directamente, en esta mesa se juntan a sesionar respecto a un problema específico, se expone dependiendo la complejidad de las regiones y se genera un esquema a plantear, y entonces hacemos una petición. Por ejemplo, la próxima semana estaremos presentes en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda para plantear el problema del programa de devolución de derechos. Estaremos también la próxima semana visitando al director del Instituto Mexicano de Seguro Social en un intento de reclasificación de los sistemas de agua que actualmente están clasificados como prestadores de servicios y nos quieren ubicar en áreas constructivas, incrementando sin duda la prima de riesgo. Claro. Son ideas. Estaremos buscando al titular del SAT para revisar una vez más el tema de las devoluciones de la tasa cero del IVA, y así estamos viendo situaciones y condiciones que aquejan a los operadores y que tenemos que canalizar, gestionar ante las autoridades. Eso nos lleva también sin duda a hacer planteamientos específicos con la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados atiende aspectos de presupuesto. Por ejemplo, ahora estamos en
en esta dimensión para poder canalizar recursos hacia cuestiones que sí atiendan la problemática y que no obedezcan a un planteamiento de carácter partidista o particular, porque por ejemplo un regante de Sonora puede pedir 500 millones de pesos para el distrito de riego fulano de tal y entonces estamos hablando de que no hay esa condición de que se apegue a lo que se requiere. Entonces hacemos esta presencia, esta representación y defensa de los intereses de los operadores por la vía de este ejercicio que nosotros tenemos abierto. Cada día recibimos más de 30, 35 llamadas en relación a problemas específicos, recibimos una cantidad importante, 200, 250 correos con cuestiones de consulta o de petición o de solicitudes de tecnologías específicas y hacemos este ejercicio muy importante, enriquecedor, que nos permite estar vigentes, que nos permite estar actualizados y sobre todo nos permite estar en los niveles que ahora por fortuna hemos logrado. Perfecto. Ahora, tu nueva responsabilidad, eres presidente del Consejo de Cuenca del Valle de México. ¿Qué organismos, qué estados conforman esta Cuenca del Valle de México? ¿Cuáles serán tus funciones y cuáles son los retos que son grandísimos en esta cuenca? Sí, precisamente va de la mano con lo que platicamos inicialmente. El Consejo de Cuenca o los consejos de cuenca del país, que está dividido en 13 grandes cuencas y realmente son 26 en función de cuencas de ríos, por ejemplo, el río Santiago, el río Nazas, en fin, estas 26 cuencas apenas están conformados 16 consejos. Sí existe un organismo de cuenca, que es la unidad administrativa de la Comisión Nacional del Agua, que atiende en esas 13 cuencas que mencionaba la problemática, pero si no hay participación social, si no hay expresión de los usuarios, si no hay intereses que se diriman en la cuenca, no tenemos cuencas. Sí tenemos una representación de autoridad, pero de poco puede servir, porque entonces en esta época en donde estamos reconociendo que partidos políticos, legisladores y grupos de la sociedad están planteando consultas, tenemos ahora ya sumadas 3 consultas en específico, pues ni más ni menos que el esquema de un consejo de cuenca es eso, consultar a los interesados acerca de problemas, dificultades, para dirimirlas en ese espacio y lograr en todo caso los consensos que solucionan problemas o darle a la autoridad el papel de árbitro, que es el papel que le corresponde. Entonces, esta función en la elección que tuvimos en la presidencia del Consejo de Cuenca, pues están integrados 3 estados que son Tlaxcala, mínima parte, con 3 municipios, el estado de Hidalgo con más de 40 municipios y una cantidad superior también por parte del Estado de México, más el Distrito Federal con sus 16 delegaciones, que son los que integran la cuenca del Valle de México. Sumado un apéndice que es el sistema Cutzamala, con 6 subcuencas, pues ya tenemos una complejidad del tamaño del mundo. La cuenca del Valle de México es la cuenca más estudiada del mundo, es una cuenca que tiene una problemática y una complejidad que apenas estamos apreciando, y entonces las funciones que tiene el presidente es exactamente esto: propiciar los espacios de reflexión, generar las propuestas y los temas que interesen a la comunidad y estar en la parte local viendo a los órganos auxiliares, a los comités y a las comisiones, como el caso de la presa Madín, como en un momento más nos vamos a mover hacia el estado de Hidalgo para un proceso de elección de un comité. Es eso, estar precisamente propiciando esquemas que nos permitan, en el fondo, que lo que queremos tanto la autoridad como todos nosotros es un balance en la cuenca, que entre otras cosas, para hablar de un balance es hacer un uso adecuado del recurso para que, por ejemplo, se extraiga el agua que entre y poder tener entonces una condición favorable. Para el caso
de la Ciudad de México estamos soportando una decisión que en su momento, y tú lo sabes, fue adecuada para aquel entonces, siendo el Valle de México una cuenca endorreica, una cuenca sin salida, con un sistema lagunar a base de 7 lagunas, 2 muy grandes, la del lago Texcoco y el propio la gran Tenochtitlán, pues hubo invasión, se fue invadiendo, y entonces, obvio, cuando había lluvias, pues había inundaciones. Entonces, en la época de la Nueva España, se encargó un proyecto que fue el Tajo de Nochistongo para sacar el agua y que no hubiera inundaciones, y a través de muchas dificultades se logró hacerlo, pero esto generó un problema grave, porque el sistema lagunar se descompuso, y entonces la infiltración y el natural estado de un valle en condiciones favorables, ahora sabemos que por producto de la extracción se ha hundido la ciudad, y todas las obras que se han generado, como el canal del desagüe, el túnel emisor, el túnel central, el drenaje profundo y todas las obras, por esta extracción y este abuso han perdido su nivel, y entonces tenemos que bombear una parte del agua que traemos de Cutzamala, que sube 1500 metros, y un agua que es servida aquí, extraída que está, la tenemos que subir otros 1500 metros para llevarla a la vertiente del Golfo, y ese es un asunto muy complejo. Entonces tenemos obras para mitigar estas cuestiones, como el túnel emisor oriente, que es un túnel profundo que va a sacar el agua servida, y tenemos una planta muy grande que está construyéndose en Atotonilco, Hidalgo, y tenemos pendientes un túnel emisor poniente, y tenemos todo un esquema para poder atenuar esta problemática. Lo que no podemos resolver y garantizar es el abasto, y por eso se está pensando en la cuenca del Balsas, allá en el Cutzamala, en ese sistema, para tender una tercera vía que nos dé un poco más de agua de alivio, y se está planteando traer del Golfo de México agua, y donde se pueda, para poder garantizar la sostenibilidad de esta ciudad. Acabas de tocar un tema muy importante. Hay quienes piensan que debería también generarse políticas públicas para de alguna manera descentralizar ya toda esta gran concentración que se tiene, sobre todo en altitudes como la Ciudad de México, 2200 metros, la gran población industrial, la gran población está digamos, en el altiplano mexicano, cuando hay zonas costeras que pudiesen tener mayor disponibilidad del agua por gravedad, y que a lo mejor políticas públicas de redistribución de esos centros de producción pudieran dar un mejor resultado. Sí, sin duda. Estamos enfrentando una problemática de muchos años, y estamos enfrentados a un problema de planeación, sin duda. Pero tenemos que remediar lo que existe y orientar el desarrollo urbano a la medida de lo posible. Yo creo que ese aspecto es muy importante. Estamos hablando de que el planteamiento de ciudades sostenibles tiene que ver principalmente con el agua. El recurso determina, por ejemplo, si tú haces una inadecuada planeación, cuando generas un desarrollo habitacional, si la acometida de agua no está en el sentido que corresponda, tienes permanentemente un 30 y tantos % mayor de gasto para poder darle servicio. Entonces, ese es un problema que nos parece de la mayor importancia, y este esquema ahora de trasvases y esta situación en la que nos encontramos, pues es producto de estos fenómenos que no hemos podido atender. Así es que nos parece que debe estar el caso de los servicios muy sustentado, con un esquema multidisciplinario, con un esquema de planeación, como tú lo mencionas, y con responsabilidad para poder hablar de una garantía, que ese es el tema que nos une. Es un asunto de seguridad hídrica, es el concepto que hemos acuñado para estos tiempos, y esta seguridad hídrica vendrá en función de aspectos de carácter preventivo, es decir, planeación, aspectos de atención, mitigación en caso de desastres, y sobre todo de revalorización de un recurso que es nuestro aliado, pero también puede ser un peligro para todos.
Claro, pues te deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva empresa que estás emprendiendo, porque pues será para beneficio de todos los que habitamos este Valle de México, también para tus eventos internacionales que tienes programados a futuras fechas. ¿Cuáles serán los temas que se tocarán en esos próximos eventos? Bueno, tenemos un evento que organizamos anualmente, que es la convención de ANEAS, que va a ser este año en Mérida, sí. Y que el tema, ni más ni menos que es seguridad hídrica, a la par que el tema de este año, que Naciones Unidas lo determina también como de seguridad hídrica. Este es un evento el más grande de América Latina que se organiza y competimos con los grandes eventos del otro lado de la frontera norte. Es una reunión que ya es un sitio común y tenemos todo el año eventos de importancia, pero sobre todo lo principal es el día a día. Son los eventos que tenemos que atender para responder a la confianza de millones de habitantes que están esperando al momento de abrir la llave de agua de calidad. Perfecto, mi estimado ingeniero Roberto Olivares. Pues mira, nosotros acostumbramos también a agradecer por escrito tu gran participación, tu brillante participación en el programa Profesionistas por el Progreso, con el tema de las actividades que tiene ANEAS para el abastecimiento de agua, fechado el día de hoy, 22 de agosto del 2014, firmado por la licenciada María Elena Miranda de la Lama, que es la directora general de la televisora por internet Astele.tv, por tu servidor Marco Antonio Méndez Cuevas como conductor de este programa, presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Político Nacional, de los cuales tú y yo somos orgullosos egresados. Mi estimado. Muchas gracias Marco, muy gentil, muy amable. Te agradecemos mucho tu disponibilidad a tratar esos temas de gran importancia para la vida nacional. No, con mucho gusto, muy gentil, muchas gracias. Muy amable. Colors are changing. All the colors are changing.